Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, La Movida Disyuntiva de Fundación App. Hoy tenemos el placer de estar con un gran profesional. Es primera vez que lo estoy viendo de frente, en vivo y en directo. Iván Arandia, él es abogado, doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, es docente universitario y uno de los profesionales sucrenses más reconocidos que todavía vive en Sucre. Querido Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en conocerte. Said, el agradecido soy yo por la invitación y el gusto también es mío, ¿no? Mira que las redes han permitido que nos conozcamos virtualmente y ahora los astros han complotado para que estemos frente a frente. Así A tu es, y disposición, estamos dale. aprovechando justamente las vacaciones invernales. Tú eres docente universitario en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Justamente somos colegas, pero nunca nos habíamos visto en la universidad. ¿En qué facultad tú eres docente, querido Iván? Mira, es una historia interesante, pero la vamos a resumir. Logré acceder a la docencia universitaria ya tarde. Ahora como 6 años, se abrió un concurso de méritos para optar a la titularidad. Yo nunca había sido docente en la San Francisco en pregrado y me animé. Y bueno, los planetas se alinearon y permitieron que yo acceda pues a esa docencia en la que me desarrollo ahora en la facultad técnica, puedes creerlo. ¿Qué hace un abogado en la facultad técnica? Seguramente esa ha de ser tu otra Así es pregunta. que, ¿qué materias das en la Facultad Técnica, un abogado? Bueno, mira, para entrar, creo, con prestancia al mundo profesional, no solamente te tienes que enfocar en el núcleo duro de la profesión o del área que hayas elegido, sino hay otras que son, digamos, transversales. Y una de esas es la normativa, ¿no? Y constructores civiles, ingenieros y demás tienen un marco normativo en el que desarrollan su profesión y eso es lo que yo dicto. La materia se llama legislación profesional. Y luego pude acceder a algunas horas más, muy poquitas en derecho, que es muy similar, derecho laboral. Ah, genial. Sí, sí. Es importante eso porque, bueno, según datos del Banco Mundial, ahora los profesionales que se tienen que formar tienen que tener una forma de T, es decir, un núcleo, un tronco fuerte y bien capacitado en tu área de expertise, sea desarrollo de software, ingeniería civil, no sé, pero tienes que además conocer por lo menos lo básico de todas las demás áreas, ¿no? Derecho, contaduría, para pagar tus propios impuestos, marketing, por ejemplo. Y es algo que me alegra mucho de que se esté implementando en la universidad, pero nosotros hemos tenido esa deficiencia. Por ejemplo, yo soy desarrollo de software, bueno, me considero desarrollo de software, soy ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero de sistemas, pero a mí nunca nadie me enseñó a vender mi producto, por ejemplo. A mí nunca nadie me ha enseñado que tengo que pagar el 13% de facturas, que si me equivoco en algo, o que si no lleno este formulario, o que tengo que contratar un contador, por ejemplo, me va a ir mal. Tengo amigos también que han emprendido y bueno, ya después les han llegado demandas laborales, por ejemplo, ¿no? Es algo muy bueno que en la Facultad Técnica se esté implementando estas cosas. Bueno, en realidad no se está implementando, ¿no? Que ya había desde antes y creo que esa visión, gracias a Dios, gracias a la visión, digamos, de la gente que desarrolló en su momento el plan curricular, ya estaba vigente, ¿no? Entonces, quizás habría que un poquito modernizar la cosa, cuestión de contenidos de la asignatura, pero es importante, ¿no? Porque finalmente uno, si bien puede ser desarrollador de software, puede ser médico, lo que sea, vive en una sociedad y la sociedad vive con normas, si no es anomia. Y esas normas o bien pueden constituirse en algo que te impulse, si las conoces bien, o bien en una rémora o en un límite. En todo caso, es mejor saber a no saber. Claro. Siempre, ¿no? Tú has entrado a la docencia por exámenes de titularidad. Así es. Por lo general, se titulariza o gana el examen de titularidad el docente que ha estado varios años a contrato o como docente extraordinario en la universidad. ¿Tú eras antes docente extraordinario? No, no, no. En pregrado no, pero tenía experiencia y bastante en posgrado, que es donde más me desarrollé. Y mira, yo pienso que son muchos factores lo que juegan. Y jugarte la titularidad en unos exámenes que duran 2 o 3 días, que son ciertamente rigurosos, no define quién es el mejor.
necesariamente, sino quien tuvo las mejores circunstancias personales en el momento justo. Los planetas se han alineado, prefiero verlo así, algo ha debido haber de por medio y bueno, logré acceder a la docencia, nada más. Y estoy ahí ahora. Es decir, no eras docente de pregrado. No, no lo era. Y era de post. Has intentado, has probado suerte en el examen y has ganado. Sí, mira, y cuando yo comentaba a todo el mundo que quería presentarme a ese examen, todo el mundo me decía, pero eso ya está para el docente que siempre estuvo ahí. Y bueno, eso pudo haber sido posible o no, pero siempre he tenido la idea de hay que intentarlo. ¿No es cierto? No tengo nada que perder. Creo que tengo mucho para dar y bueno, adelante, probemos. Y si no va, no va. El mundo sigue. Claro. Y lo hice y se dio. Y ahí estamos ahora en la universidad, soy tu colega. Y el hecho de que no nos hayamos encontrado es que la universidad ya es bastante grande, si te das cuenta. Entonces, puede suceder perfectamente que dos docentes no se conozcan. Así es. Pero bueno, nos conocemos, ¿no? Sí, eso no, es muy bueno. Justamente nos conocemos en la virtualidad por LinkedIn. Yo, la verdad, pensé que o vivías fuera de Sucre o tal vez trabajabas en el Poder Judicial, aquí en Sucre, si es que vivías aquí. Y justamente te conozco porque tú me mandabas unos links muy interesantes de tu canal de YouTube, que se llama El Ciberobservador, donde tocas temas muy buenos y que te llaman a la reflexión. ¿Cómo ha nacido esta idea del Ciberobservador en YouTube? Yo creo que es un resultado accesorio a la virtualidad impuesta por la pandemia, porque ahí tuvimos que, aún sin conocimientos previos, los docentes, si quieres improvisar, obligados por las circunstancias. Te contaba antes que hasta compré cámaras y demás porque había que hacerlo, ¿no? Tenías que continuar con tu trabajo. Y empecé a grabar videos, te lo diré, muy malos. Estábamos aprendiendo. Y veía youtubers y inténtalo, no importa que salga mal. Había que hacerlo, lo hice a mi edad un poco más complicado, pero bueno, fue mejorando. En la medida de que eso ocurría, yo tenía los videos de clases, tomé el material, hice unos, como te diría, guiones un poco más cortos, más amplios, no solamente para mis alumnos, que creo que les podrían servir también a otra gente, ¿no? Alumnos de otras carreras e incluso algunos colegas. Entonces decidí armar el canal y los colgué ahí los videos. Algunos tienen muy mal sonido, mira, pero se entiende. Y creo que aportan. No es un canal popular porque nunca tuvo esa perspectiva, ¿no es cierto? Sino que hay, el que quiera saber, por ejemplo, tengo unos videos de argumentación general, digamos, ¿no? El que quiera saber algo más puede recurrir a ellos. Y si no, pues no. Pero están ahí disponibles y creo que uno de los deberes a cierta edad de todo profesional es ver la manera de transmitir lo que uno conoce, a riesgo aún así de equivocarse. Es una especie de legado que tienes que ir dejando. Puedes hacerlo escribiendo un libro, que es, yo diría, la antigua usanza, ¿no? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Ahora yo creo que eso se ha diversificado. Puedes escribir un libro, un audiolibro, puedes generar tu canal de YouTube. Lo importante es comunicar, lo importante es transmitir. Y ahí estamos, pues. Claro, tú me dices que tienes mucha experiencia y que estás viejito, pero yo te calculo menos de 40 años. ¿Cuántos años tienes en realidad? Me halagas. En poco más de un mes, el 22 de agosto, voy a cumplir 53. Oh, sí. ¿Cuál es el secreto para mantenerse tan joven, Iván? Me imagino que llevar una vida estable. O sea, no vas a buscar la felicidad porque me parece que eso es algo muy retórico, sino una vida estable, tratar de equilibrar aquello que te gusta con aquello que debes hacer. Una lógica de romper el esquema infantil, que es más, yo quiero, dénmelo todo, sino que sí tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Equilibras eso en tu vida, vas a manejar mejor la frustración porque no todo se te va a dar tan fácil, vas a tener fracasos, vas a cometer errores, pero los vas a procesar de mejor manera. Y eso te permite llevar una vida, como te digo, un poco no apacible, pero un poco más llevadera, un poco más estable. Y creo que eso pudo haber influido. Y agradecer la genética tal vez de mi mamá, que también anda bastante joven todavía, pese a sus años. Claro, qué bueno. Cuando veo tu doctorado, tú eres doctor, eres PhD en gobierno y administración pública, pienso en política. ¿Tu doctorado es para ser político o para qué es?
No necesariamente. Ya, Claro que sí, a un político le sirve, por supuesto, la teoría en relación a la política. Ahora, la política hay que verla en dos facetas. La política con P mayúscula, ciencia política, y la política como praxis, ¿no? Para lo primero, obviamente, estudias. Tienes que desarrollar un marco teórico, un conjunto de datos y demás. Eres un profesional que estudia la política como objeto de conocimiento. Del otro lado, si eres político, lo ideal sería que tengas los conocimientos teóricos, pero eso no siempre ocurre. Ahí juegan otros factores, ¿no es cierto? Pero esa es la P minúscula, sin que eso sea peyorativo, claro. Ambas son importantísimas, ¿no? Imagínate el mundo sin políticos, porque alguien se tiene que encargar de tomar las decisiones. Esas decisiones tan difíciles que tienen que ver con el bien común, por ejemplo, y que bueno, es algo complicado. Y nosotros, los que hemos estudiado la ciencia política, coadyuvamos, sea desde la academia, como yo, por ejemplo, aunque no dicto precisamente la asignatura, o sea desde tu posición de comunicador, de escritor, de youtuber, lo que sea, pero aportar con ideas es importante. De hecho, tengo un librito que todavía tengo problemas en que salga de la imprenta, pero ya pronto, en el que he compilado columnas de prensa que yo escribí ahí durante entre el 2018 y el 2021, se llama digamos. microensayos, me parece. Luego le puse el nombre de microensayos, ya te Ya, voy a explicar por qué en su momento, pero bueno, creo que ese es el punto central, ¿no? Saber distinguir la política como objeto de estudio y la otra hacer práctica política. Ambas son importantes y no necesariamente van juntas, aunque deberían. Por eso es que tenemos problemas de gobierno ¿a probablemente. qué te refieres con práctica política? Claro, porque perfectamente un desarrollador de software puede optar por la carrera política sin tener el conocimiento teórico. Y no es necesario que tengas el conocimiento teórico, ya que en el juego democrático lo que vale es tu legitimidad en base a la representatividad que tengas de un grupo importante de votantes. ¿No es cierto? Entonces, ese juego democrático es praxis política. Y nosotros, los que hacemos ciencia política, estudiamos ese fenómeno, el fenómeno del poder tanto formal como no formal, y que finalmente direcciona a la sociedad, ¿no es cierto? La dirige. Claro, interesante. El puesto, desde mi modo de ver y escuchándote, el puesto ideal para alguien que es especialista en gobierno y administración pública puede ser asesorando a políticos. Una salida profesional puede ser esa perfectamente y es una salida importantísima porque coadyuvas a mejorar, a cualificar las decisiones políticas. Y cuando hablo de decisiones políticas me refiero a aquellas posturas, ¿no es cierto?, de dirección social, es decir, aquellas decisiones que en base a la autoridad pública te permiten introducir, digamos, ciertas variaciones en los bienes públicos. Entonces, sería importante, sería una salida profesional. La otra es inclusive trabajar para la empresa, porque ahora se va disipando en este mundo tan complicado esa división entre lo que es el poder político con el poder empresarial, ¿no? Como que se juntan. También tienes ahí gobierno corporativo, por ejemplo. Yo me desenvuelvo bastante bien en el gobierno corporativo porque finalmente son juegos de poderes. Y esos juegos de poderes se dan también en el Estado, se dan también en las organizaciones sociales, pero también en el mundo empresarial, sobre todo el mundo empresarial grande, ¿no? Que tiene poder de influencia y tiene cierta vinculación con los otros generadores de poder, lo político, inclusive lo académico. Entonces, las salidas profesionales para esta rama son variadas, diría yo. Sí, tienes mucha razón. Y bueno, ahora se ve más lo que tú dices, que la línea entre lo empresarial, lo privado y lo estatal, ahora ya se confunde, ¿no? Hace 2 días justamente escuché que el canal X, no vamos a decir su nombre, el canal televisivo X, el medio de comunicación X, hace 10 años ha sido presionado por algún político de poder para que el empresario venda el canal televisivo algunas acciones a X y Z persona, por ejemplo,
que ahora se está dando a conocer, ¿no? Entonces, fíjate que ese medio televisivo era privado, ¿no? Pero ha sido influenciado justamente por posiblemente el poder estatal. Ahí hubiese sido muy bueno que exista un profesional en gobierno y administración pública para que pueda asesorar a ese empresario, ¿verdad? Bueno, sí y no, porque Ya. los juegos de poder ya sobrepasan, digamos, cualquier límite. Ya se llega ahí, pero se los puede gestionar de mejor manera probablemente y hay ciertos segmentos de la función empresarial que son más sensibles que otros a lo político. Uno de esos es el de los medios de comunicación, obviamente. Entonces ese llama más la atención. Y el otro tema es cuando, digamos, una empresa X tiene participación estatal. Ahí hablamos de la empresa pública o de las alianzas público-privadas, donde en lo empresarial debería primar la eficacia, la eficiencia, la generación de utilidades y demás, pero se mezcla porque tienes actores dentro del gobierno corporativo que son de orden público y que responden también a otro tipo de estímulos, ¿no? Que son el de la popularidad, el de la política como tal. Entonces ahí podemos jugar asesorando en la medida de lo posible, porque cuando ya estás a esos niveles de poder no te dan bola. Por muy buen técnico que seas, puede que sí influyas de manera muy limitada, pero está tu presencia ahí ha de ser, creo, siempre relevante, siempre y cuando te den el lugar, obviamente, Claro. porque a veces los políticos tienden a no aceptar fácilmente recomendaciones técnicas. Suele ocurrir. ¿Ha sido tu única carrera el derecho? ¿Cuándo te has dado cuenta que el derecho era lo tuyo? No, mira, yo comencé y saliendo del colegio con una confusión relativa. Dos ámbitos del conocimiento que me gustaban casi por igual, ¿no? El ámbito de las ciencias sociales y el ámbito médico, el ámbito biológico, que me sigue encantando. En ese momento tomé la decisión, no me arrepiento para nada, de optar por medicina y entré a medicina. Es más, ni hice vestibulares, di el examen directo y hasta 6 meses de vacaciones tuve, ¿no? Y estuve ahí 2 O años. sea, ibas a ser médico. Sí, ¿Sí? y te cuento que no me desagrada la idea. Pero bueno, ya en el transcurso del trayecto vital, por decirlo de alguna manera, te vas dando cuenta de que ser médico no es solamente lo biológico, no es solamente la anatomía, esa parte que a mí me encanta, ¿no? Eso es trabajar con gente. Y trabajar con gente que está en unas determinadas circunstancias difíciles, dolor, enfermedad. Y eso tienes que saberlo gestionar. Y tienes que tener una vocación para aquello, ¿no? Y me di cuenta que yo no la tenía tanto. Sí, es el momento en el que te das cuenta que es un error constructivo, ¿sí? Lo hiciste, tuviste la experiencia, pero bueno, hay que tomar otras decisiones y a veces hay que, como tu podcast, hacer una movida disyuntiva, cambiar de dirección. Y eso no es malo cuando se hace en su debido momento, porque luego ya es tarde, y cuando se lo hace con cierta madurez, ya en segundo de la universidad, yo ya había madurado un poco más y me permitió tomar esa decisión. Obviamente con apoyo familiar, ¿entiendes? Que tenía 19 años, todavía era chico. ¿Has investigado? Ahora yo veo, por ejemplo, que vivimos en un mundo, gracias a la tecnología, a las redes sociales, donde se ha acuñado una nueva palabra que es infoxicación, intoxicación de información justamente. Gracias a Dios para mí ha sido muy fácil encontrar mi carrera. A mí me enseñaron a programar, mi tío me enseñó a programar cómo calcular el área de un cuadrado en un lenguaje de programación que se llama Pascal, que ya no lo usan en la universidad. Las calculadoras, ¿te acuerdas? Grandes, ¿no? Había unas calculadoras, ¿no? En las Sí, HP. las recuerdo. A mí me enseñó a programar en la computadora. El lenguaje de programación se llamaba Pascal. Entonces, yo desde ese momento dije, quiero estudiar algo con tecnología. Y en una feria profesiográfica, que en realidad era lo único que había en esos tiempos, una feria que daba la Universidad San Francisco Javier, donde tú ibas caseta por caseta, cada caseta era una carrera, y diciendo de qué trata, cómo es, cuál es la estabilidad laboral, perfecto. Entonces, en ese tiempo, yo fui a la carrera de Ingeniería de Sistemas y me decían, sí, aquí vas a programar. Entonces, si quieres programar, esto es lo tuyo. Perfecto. Pero fui después al lado a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
y estaba exponiendo un estudiante que era el hermano de un amigo, se llama Pedro Camargo, saludo Pedro, y él estaba estudiando telecomunicaciones ese tiempo y me decía, bueno, aquí vas a programar como los de sistemas, pero también vas a hacer más cosas. Puedes tener salida laboral en electrónica, en el campo de antenas, tratamiento de señales, pero igual programas. Entonces es así como entré a telecomunicaciones y a los 6 meses hice la carrera paralela con sistemas y se complementan, ¿no? Pero no había más, solamente había eso. No, nunca había escuchado hablar, por ejemplo, de la carrera de ingeniería electrónica, de ingeniería mecatrónica y demás, porque no teníamos mucho el acceso a Internet. En cambio, ahora los chicos tienen tanta información que muchos se sienten abrumados y es realmente una decisión que los estresa. Tú, cuando ya estabas en medicina, averiguaste lo de derecho, ¿cómo has hecho para decir, me pincha entrar aquí, por ejemplo? Bueno, lo mío ha sido un poco más analógico, ¿no? Había poco internet, ya te voy a contar una anécdota sobre esto luego. Así como tenía tíos y parientes abogados, tenía parientes médicos. Entonces, tenía información de primera mano. ¿Sí? Ambas cosas me gustaban, la verdad. El problema, a diferencia tuya, que tenías dos carreras similares. Sí. Las mías, las que yo tenía ahí puestas sobre la mesa eran diametralmente opuestas, ¿no? Había que decidir. Decidí, no me equivoqué, pero luego cambié. Ya, eso no fue mucho problema. El tema de la infoxicación, quiero incidir sobre ese que me encanta porque viene también de la experiencia. Te cuento que yo ya egresando de Derecho, volcando la página, siempre quise hacer tesis. Me encantaba investigar, ¿ya? Y pese a que en las facultades, en todas creo, tenemos serias deficiencias metodológicas, me parece, corriendo el riesgo de generalizar mucho, pero me parece que es así. En Derecho también se tenía este problema. Decidí meterle a la tesis, ¿no? Y sabía que había internet, pero en ese tiempo, ya sabes que voy a cumplir 53, en ese tiempo Y no parece. habían 3 máquinas con internet. En la universidad. Estaba y le hice una carta todavía y le agradezco al ingeniero Grinovich. Un saludo al ingeniero Sergio Grinovich. Sí. Y le hice una carta y le dije, soy estudiante de Derecho y quiero hacer mi tesis, pero necesito información. Quiero que me dé acceso un par de horas a la semana en las máquinas con internet que usted tiene. Todavía había disquetes, me acuerdo. No sé si los has usado todavía. Sí. ¿No es cierto? Y me iba ahí. Y contacté una entidad, luego mandé un fax gracias al internet en ese tiempo. Me mandaron material todavía analógico impreso desde Italia. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre la protección jurídica a la obtención de nuevas variedades vegetales en el marco de la propiedad industrial, ¿ya? Y había poco de eso, ya te imaginarás, en Bolivia. Pese a que en Bolivia tenemos germoplasma riquísimo de variedades vegetales, papa, maíz y demás, ¿no? Y había un cierto avance. Y hay una organización mundial que va paralela a la OMPI, que es la de propiedad intelectual, la de UPOP, la Unión de Protección a la Obtención de Nuevas Variedades Vegetales, donde ya jugabas con biotecnología, donde jugabas con bioingeniería y también con los métodos tradicionales por cruzamiento, polinización y demás cosas. Y así vas generando nuevas variedades vegetales de aplicación industrial. Y yo tenía la tesis de que no era una forma de protección distinta a la de las patentes. Sí, tenía similitudes, pero podía perfectamente ser patentable. De hecho, en Estados Unidos son patentes. En otros países optan por certificados de protección diferentes. Pero bueno, ahí viene la infoxicación, ¿no? En ese tiempo, la pregunta que uno se hacía como alumno, como investigador de una tesis, o la queja, más que una pregunta, es: no tengo información. En ese tiempo, ¿no? A día de hoy, que también dicto clases de metodología más en posgrado, la pregunta cambia. Tengo demasiada información. Y no sé elegir aquella que es valiosa de la que no lo es tanto. Vale decir, ahora lo que tienes que enseñar es no a buscar información. Tienes que enseñarles a separar la paja del trigo. Exactamente. Es decir, cuál es la valiosa, porque aquí te vas a ahogar en información y la tienes gratuita en la red, ¿no es cierto? Pero ¿cuál de estas es la que yo voy a utilizar? ¿Cuál es aquella que realmente es creíble, por decirlo de alguna manera, y que va a ser
bien acogida ante un tribunal de especialistas, por ejemplo, y le va a dar un cierto rigor académico, un rigor científico más bien a la investigación que estoy realizando. Y sí, ha cambiado. Como te digo, antes te enseñaban a buscar, ahora tienes que darles un salvavidas para que no se ahoguen en información. Y eso es un cambio diametralmente, no diametralmente, pero sí es un cambio fuerte, ¿no? En la forma de ver y hacer, si quieres, investigación o entrar en el mundo académico científico. Definitivamente. Tengo un amigo justamente que en la universidad él se descargaba, y eso que todavía teníamos que ir al café internet, no teníamos conexión muy estable en nuestras casas, pero él se descargaba 100, 200 libros para el examen, ¿no? Claro, y no estudiaba ninguno. Tenía tanta información que prácticamente se estresaba y al final se aplazaba, ¿no? Eso es algo que antes no se podía. Yo tenía un docente que nos mostraba un libro, pero nos mostraba un libro que lo cuidaba y lo cuidaba mucho y nos contaba y nos decía, este libro yo lo he traído de Chile. He tenido que ir a Chile solamente por el libro. El libro me ha costado $200. He vuelto, aquí está. Entonces las hojas ya estaban cafés de tanto usarlo, pero él no quería ni siquiera fotocopiarlo porque le daba pena abrirlo el libro así y que se malgaste la tapa del libro, ¿no? Y él nos decía, aquí está. Entonces no nos dejaba ni tocarlo. Pero bueno, 3 meses después conocimos internet y ya nos hemos creado ese y 10 libros más, ¿no? Claro. Pero él seguía diciendo, aquí está, la llave del éxito, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tiempos justamente han cambiado en ese aspecto. Tú justamente en tu libro, Los microensayos, te felicito por ese libro. Ya podemos comprarlo de manera física todavía. Mira, tiene 2 ediciones el Ya. libro. En realidad es una compilación de artículos de prensa, ¿no? Te cuento pues que es mi papá, como bien sabes, nuestro papá es uno de los referentes siempre vitales, ¿no? Yo ya escribía y escribía académicamente y de manera compleja. Y cada vez que le mostraba, y no te entiendo. Tienes Tu papá mi te papá, decía, no te no te entiendo. entiendo, ¿no? Y no lo decía de mala leche, por supuesto, ¿no? Constructivamente. Lo que tienes que hacer es escribir, además de esto, o traducir esto que está en un lenguaje muy complicado, algo que la gente pueda absorber de manera más fácil. Y no sabía cómo. Y vos sabes que cuando eres académico tienes pues una deformación profesional en el manejo del lenguaje terrible. Entonces, bueno, me di a la tarea y escogí ese espacio que tenían los periódicos, ¿no? Columnas de prensa. Yo los veía como espacios realmente desperdiciados. Porque es muy difícil llegar a la gente y es muy difícil que alguien te dé palestra, ¿no es cierto? Te dé espacio para comunicar. Y todavía en ese tiempo los periódicos estaban en auge. Entonces yo dije, no, voy a aprovechar este espacio que mucha gente lo utiliza, escriben ahí para simplemente hacer apología de algunos de los posicionamientos que en un momento coyuntural están en debate y no construyen mucho. Son como cámaras de eco, ¿no? Ese tal articulista es de esta línea, ya sabes lo que va a escribir sobre determinado tema. Y este otro de tal. Entonces yo dije, no, voy a aprovechar eso. Me contacté con Los Tiempos, que fue el periódico en el que más escribí, y les pedí ese espacio quincenal y les dije, yo voy a hacer este tipo de columnas. No los conocía, ¿no? Y me dijeron, adelante, porque les envié algunos artículos que les gustaron, que son más atemporales, que tienen que ver con la coyuntura y la experiencia, claro que sí. Para mí no hay ciencia que esté en castillos de cristal por encima de la vida. Yo creo que tienes que ver cuestiones que están ocurriendo y estudiarlas a partir de la materia, ¿no? Y tenía experiencias y a partir de ellas entraba en temas. Por ejemplo, tengo un artículo, aquí voy a hablar una mala palabra, pero que no es mía, que la utilizó uno de los chicos protagonista de uno de los artículos. Decía, huevadas, da flojera, así titula la columna, porque le robé la frase al chico. Era un lustrabotas, ¿ya? Yo trabajaba en el Tribunal Constitucional por entonces y él venía como tantos chicos necesitados. Eso es lamentable, pero eso existe y ocurre. No hay que darle la vuelta. Existe. Y él venía con su caja de lustrar y bueno, lustraba zapatos y le pagábamos, ¿no? Y yo dije, bueno, está llegando Navidad y le regalé una cajita nueva de lustrado de zapatos con cremas y demás, ¿no? Pasa la vacación, volvemos y el chico ya no estaba lustrando zapatos, estaba vendiendo chicles y chicles chinos, ¿no? Y le pregunto,
pero tenías una caja nueva, yo te la he regalado, ¿qué has hecho con ella? Obviamente la vendió, ¿no? Y con lo que obtuvo, compró chicles. Y yo le cuestioné y le dije, pero ¿por qué has cambiado de rublo? Y era un chico de 10 años. Y a ese chico yo le llamo el Homo economicus boliviano. ¿Cómo has decidido? Ya esto en el marco económico, ¿no? Cambiar de rubro. De un rubro de prestar un servicio a un rubro de prestar otro, comercial. Y él me dijo así de claro, es que ilustrar zapatos es feo, tedioso, huevadas, da flojera. Vender chicles chinos es mucho más sencillo, más fácil y reditúa igual. Ya yo me pregunté a dónde vamos a llegar si nuestros chicos tienen ese pensamiento no productivo, sino más bien inclinado a el consumo de lo foráneo, digamos, ¿no? ¿En qué momento esta sociedad va a producir algo? Y ahí escribí esa columna, ¿no? Cuando puedas, léela y va por esa línea. Eso es solo como una anécdota Claro. del libro, ¿no? Pero no necesariamente, tal vez podría ser algo foráneo, eventual, ¿no? Tal vez el chico podría haberse o convertido en empresario, podría ser. Esa es la idea de estas columnas, ¿no? Que llamen a este cuestionamiento, que te hagan pensar, que te hagan también tomar posiciones a favor, en contra y demás. Yo creo que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más que el resto, porque esa ha sido una oportunidad que la vida te ha dado, tienes que saber también devolver a la sociedad, no solamente en el servicio profesional en concreto, sino también, como te digo, meter estímulos en el espacio para que la gente piense. Y ahí ya lo estás pensando, si es una posibilidad. Pensando en positivo, de repente el chico por necesidad, temporalmente, mientras termina de estudiar y luego hace otras cosas, optó por vender chicles, ¿no? Sí. Es una posibilidad. Ahora está de moda eso de ser emprendedor, ser tu propio jefe, ¿no? O la emprendedora es mi hermana, que es la gerente TechMind, la directora de Fundación App. Pero bueno, considero que tal vez le has cambiado la vida comprando la caja nueva para ilustrar zapatos. Y no, quién sabe, habría que buscarlo. Tal vez es un buen empresario ahora, ojalá. Ojalá que sí, ¿no? Pero ahí te tienes que... Yo lo veo de otra manera, ¿no? A ver. Porque para mí fue un objeto de estudio, de formación nuevamente académica, ¿no? Abstraerse un poco de esa parte humana. Claro, uno se inclinaría a pensar, de repente le has cambiado la vida y probablemente sí, ¿sí? Pero yo quería ver por qué tomó la decisión. O sea, nosotros en ciencia política y en muchas ramas llevamos las maneras o tratamos de más o menos aproximarnos a cómo la gente decide. Por qué vota por un partido, por qué opta por una profesión y demás cosas, ¿no? Y una de ellas es la de rational choice, ¿no? Que parte del hecho de que somos seres racionales y que todas las decisiones las tomamos racionalmente. Eso es solamente en parte cierto, ¿no? Exacto. Entonces yo traté de enfocarme desde esa perspectiva del rational choice para ver cómo él racionalmente había tomado esa decisión. Fue más, como te digo, un ejercicio académico, más que eso, ¿no? Y que esas conclusiones podrían perfectamente lanzar conclusiones que nunca son definitivas, por supuesto, que van a servir para que alguien como vos lo has hecho ahora, o bien se adhiera a esa posición, o bien la cuestione, porque así avanza el conocimiento. El conocimiento no avanza de respuesta en respuesta, avanza de pregunta en pregunta. Por eso los gringos siempre dicen, tienes que aprender hacer las preguntas correctas. Las respuestas luego vendrán. Justamente he leído tu libro de microensayos y te felicito. Es algo realmente que he leído 10 artículos que tenías. Es una colección de artículos, como tú dices. Y ¿cuál te ha gustado más de los 10 que has leído? Tengo 5 que no sabría elegir. Pero hay uno justamente, en realidad todos me han hecho pensar. Pero tengo uno que sigo pensando en él, ¿no? Que justamente es el anti-intelectualismo reload, anti-intelectualismo de moda y recargado que ha venido con fuerza, versión 2.0 a nuestras vidas. Y en realidad me ha puesto a pensar mucho lo que tú haces, la diferencia entre dos tipos de personas. Los intelectuales que anteponen la razón, que siempre tratan de pensar si esto está bien, si esto está mal y por qué lo hacemos. Y los antiintelectuales que ante una pregunta
o ante una opinión opuesta a lo que ellos piensan, reaccionan de manera hostil, con desconfianza, incluso con violencia, ¿no? Y bueno, ahí algo que nunca había escuchado y realmente me voló la cabeza en ese microensayo que tú haces, es de que el intelectual tiene dos enemigos. Uno es el político, el que está en el poder, porque en realidad a él no le interesa que nada cambie. Está en el poder y el intelectual al preguntarse cosas, entonces siempre va al cambio, a la mejora. O si algo está mal, puede ir a algo totalmente opuesto, ¿no? Pero también tú nombras a otro enemigo del intelectual, que es el sociólogo. El sociólogo que hace la diferencia entre el hombre de pueblo y el hombre pensante. ¿Podrías explicarme eso, por favor? ¿Cómo es eso? Es mucho más sencillo, ¿no? Generalmente se asocia el intelectualismo, la razón y demás a la élite. Generalmente dices aquellos que están pensando en los cafés, o sea, bajo una idea errada de lo que es un intelectual, ¿no? Un intelectual es finalmente un trabajador y trabaja duro y se equivoca y también tiene que comer y tiene fallas y todo aquello, ¿no? Solamente que ha optado por trabajar con su mente y no con su cuerpo. Y bueno, en esa medida, cuando se malinterpreta al intelectual, se lo ve como alguien de élite y como es alguien de élite, siempre lo ves con desconfianza, ¿no? Y bueno, parte del trabajo de los que trabajamos con ideas, con la mente, con datos, con lo que fuera intangible, con la mente, en resumen, es hacer ver a la gente de que también somos importantes, de que la sociedad no solamente vive de pan, vive también de lo intangible, vive también de que la materia se va a transformar también en base al estudio de la materia. No quiero decir que vamos a transformar el mundo por la idea, no, eso es constructivismo y eso es casi mítico, ¿no es cierto? Si no me voy a que la materia, como la ves, muchas veces esconde secretos. Y esa materia, lo que comes, lo que ves, lo que vistes, el intelectual tiene que coadyuvar a descubrir esos secretos, aquello que no se ve y que luego te va a ayudar a vivir mejor. Por lo tanto, el hombre de acción hace las cosas y el hombre intelectual coadyuva también desde su vertiente, desde ese otro ámbito de lo humano, ¿no? De la actividad humana. Entonces, es ahí donde existe el cortocircuito. ¿Y qué ocurre con los intelectuales? Pues como son humanos, algunos se funcionalizan al proyecto de poder, pierden credibilidad, ¿no? Dejan de ser intelectuales o son lo que llaman intelectuales orgánicos, los intelectuales que van a apoyar una línea. Ya no puedes creer en ellos. Generalmente esos son más políticos, ideólogos o simplemente buenos constructores de discursos, digamos, ¿no? Ya. La universidad no debe caer en ello. Y ese es también mi reclamo, ¿no? El intelectual académico debe ser más objetivo y debe coadyuvar desde esa perspectiva al cambio de las cosas, no desde lo ideológico solamente, que a veces también eso es importante, no lo vamos a descartar, pero sí desde lo científico, desde hacer preguntas, desde explicar el porqué de las cosas y sobre esa base, a veces conocimiento básico, ¿no es cierto? O a veces conocimiento ya más pragmático, coadyuvar a lo que la Constitución dice, pero desde otra perspectiva, que la gente viva mejor y que la gente vea en su universidad algo que le va a coadyuvar a vivir mejor, no dándole pan, sino dándole quizás mejores recetas, bien estudiadas y probadas en laboratorio, para que el pan que comes sea mejor y quizás más barato. Exacto. ¿Y ahí dónde entra el sociólogo? Bueno, ahí no quiero hacer, como te diría, una especie de debate interprofesiones. No, pero lo que pasa es que quiero entender por qué ahí dices que el sociólogo también... Creo que no digo que es el sociólogo, no digo el concepto sociológico, El concepto, ¿no? ya. Que suele dividir al hombre de acción del hombre intelectual, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Claro. Es ahí. Es ahí a dónde va y claro, es un concepto político, porque cuando ya ves a alguien que es de la élite, ¿no es cierto? Con el hombre de pueblo que tiene muchas necesidades, pues ya viene aquello de lo que hemos hablado un poquito antes en los prolegómenos de la charla, ¿no? Las contradicciones, en francés clivajes, ¿no? Los clivages. Entonces, hay rupturas en las sociedades. La ruptura principal la ha identificado Marx. Y no soy marxista, pero hay que al César lo que es del César. Identificó el clivaje económico. Pobres, ricos.
proletarios pobres y los dueños de los medios de producción ricos. Hay que hacer que estos moralmente mejores les ganen a estos otros, la lógica de la confrontación, ¿no? Cuando eso ya no opera en sociedades como la nuestra, generalmente este clivaje opera en sociedades que han pasado por una etapa histórica algo similar a lo que entenderíamos como una revolución industrial en toda regla, ¿no? Pero en Bolivia no ha habido eso. Entonces, en Bolivia nunca cuajó esa idea desde las vertientes de la izquierda. Tuvieron que echar mano de las corrientes postmodernas, ¿no? Donde hay otros clivajes que quizás son menores al clivaje económico, a la contradicción económica, como el clivaje de género, el clivaje identitario étnico, pueblos y demás. Y así, pues, en ese escenario de confrontación permanente a río revuelto, algún pescador gana. Claro. Ya te vas dando cuenta por dónde va la idea, ¿no es cierto? Entonces sería genial que la sociología y las corrientes sociológicas que se pueden gestar a partir de esto y desde nuestra sociedad puedan ayudar a no visibilizar como dos cosas totalmente opuestas, ¿no? El hombre del pueblo, el trabajador y el hombre que piensa, el intelectual, que le llamamos elitista, sino que converjan justamente, ¿no? Y que en realidad lo mismo pasa en mi campo. Los desarrolladores de software, los ingenieros, por lo general, no les gusta hablar de cosas que por lo general a veces llamamos etéreas, ¿no? De las ideas, ¿no? Pero en realidad es necesario justamente para comprender. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, en ingeniería, no hay mujeres. No hay mujeres en ciencia y tecnología. Pero alguna vez hablé con alguien que no es ingeniero de esto y él justamente me dijo, no, es que el problema es mucho más profundo de por qué no hay mujeres. Y él tenía su propia hipótesis en realidad, ¿no? Entonces, creo que hay que romper ese paradigma de que yo soy ingeniero. Ellos no, ellos hablan de cosas etéreas, ahí están volando, no hacen nada, digamos, ¿no? Entonces, es eso, creo que incluso está en nuestra estructura mental, porque desde nuestros docentes nos dicen eso, ¿no? O sea, nosotros pues hacemos cosas, ellos no. Y es eso que hay que romper. Yo pienso que te referías a eso, ¿no? No sé si romper. Yo creo que hay que saber gestionar eso, ¿no? Esa, inclusive división, no llamemos contradicción, esa división epistemológica entre formas de conocimiento y formas de llegar al conocimiento, son vertientes diferentes. El ingeniero es más objetivista, trabaja parte de la materia, digamos, y hay algunas disciplinas o dentro de las disciplinas algunas corrientes que son más de la idea, yo quiero cambiar el mundo, en base a lo que yo pienso. Claro. Yo creo que hay en este lado, y el ámbito de las ciencias sociales, y eso debemos ser bastante autocríticos, perdemos la identidad entre académicos y activistas, ¿ya? Y por eso yo creo que los ingenieros, biólogos y demás, los que llamamos profesionales o científicos de las ciencias duras, de las ciencias de ese tipo, nos critican, ¿no? Porque hay parte de las ciencias sociales es muy próxima, pues, a el análisis estadístico, por ejemplo, o a otro tipo de cuestiones que tienen y se hermanan con este otro ámbito de las ciencias. Así podríamos sentar o tender puentes, ¿no? Pero si te pones a hablar, yo veo el mundo desde lo que pienso solamente, te vuelves dogmático y te vuelves casi religioso, mítico, ¿no? Hay un discurso, esta es la verdad y la vida. No hay otra cosa, no hay más que cuestionar y a esto hay que dirigir. Voten por mí, que yo les llevaré al paraíso en la tierra. Y de este otro lado estamos pues los enanos, porque yo soy de las ciencias sociales, pero un poco más objetivista, ¿no? Cuando hago investigación, y eso no les gusta mucho a mis alumnos, sobre todo de posgrado, debo machacar en ello. Lanzamos una hipótesis, por ejemplo. Una hipótesis es de las ciencias duras, me suelen permanentemente cuestionar, ¿no? En las ciencias actuales y modernas, no basta con una idea que aquí calla, no. Aquí es rigor científico. Y si no lo vas a hacer así, pues no vas por buen camino, ¿no? Tus conclusiones no van a ser las mejores, probablemente. El hombre de pueblo podría ser, o tiene que ser en realidad, un hombre pensante también, ¿verdad? Pues no lo sé, mira, esa es ¿cómo te diría? Eso ha de depender mucho de cada contexto.
de cada cultura inclusive, ¿no? Pero sí, medianamente Exacto. sí, porque toma decisiones. Claro, Ese es el punto. O sea, el ser humano, esté en el lugar donde esté, toma decisiones. Y para tomar decisiones debes tener información, es decir, para tomar decisiones de mediana calidad, digamos, buenas decisiones, en la medida de lo posible, tienes que tener información. exactamente. Quizás no una formación académica y demás, pero sí información. Y la información por sí sola, si no se la sabe interpretar, si no se la sabe ordenar mínimamente, tampoco te sirve de mucho. Claro. Por lo tanto, la educación es importante a nivel general en la sociedad, ¿no? Sí, yo me quedo con una frase que tú justamente la has escrito ahí de Chipana Ramos en el primer Consejo Indigenal en 1946, que dice, tenemos pechos de bronce, somos morenitos, todo, pero no sabemos nada. A mí me dio la vuelta eso. Cuando lo leí, dije, no puede ser. Este tipo sí sabía realmente lo que necesitamos, ¿no? No solamente es que yo sea indígena, que eso está muy bien. No solamente es que a mí me reivindiquen por mi identidad. Sí, se te tiene que reivindicar, pero tú tienes que poner de tu parte, porque además de ser indígena, eres humano. Y los humanos, indígenas o no indígenas, con sus limitaciones y demás, tienen que conocer. Porque el conocimiento te va a permitir ser libre, finalmente, y todos queremos ser libres, ¿no? Así es. Hace un momento tocabas a Marx, ¿no? En otro de tus microensayos también, que me ha encantado, tú dices que Marx estaba equivocado porque el motor de la historia no es la lucha de clases. El motor de la historia es el miedo que las personas parece ser de que en realidad pueden ser controladas y toman muchas decisiones con el miedo. ¿Es cierto eso? ¿Podrías desarrollar un poco más Mira, eso? ahí me he animado a lanzar una idea provocadora, ¿no es Ujú. cierto? Es evidente, es decir, la lucha de clases es un clivaje importantísimo dentro de las sociedades, o sea, pobres contra ricos, y cuando esa brecha es demasiado amplia, por supuesto que va a ocasionar problemas, ¿no? A la gente pobre no le va a gustar para nada ser cada vez más pobre y que la gente sea cada vez más rica, ¿no es cierto? Y eso no me vuelve marxista, eso me vuelve un tipo con sentido común. Van a reaccionar, es obvio. Y yo no podría cuestionar que no reaccionen, al contrario, creo que científicamente cuestionaría que no lo hagan. Exacto. La cuestión es de método. La cuestión es de método. Yo creo que quiero dejar de ser pobre. Para dejar de ser pobre tengo que quitarle al rico. Ya es una opción, pero muy bien, aunque le quites toda la plata que tiene al rico, no nos va a sacar de la pobreza, porque nos va a tocar a cuánto, a 1.000 bolivianos a cada uno, digamos, ¿no? Y eso no es sacarte de la pobreza. Sacarte de la pobreza de manera sostenible, sólida, va por otra vía, y es el conocimiento, definitivamente. Ahí es donde entro en cortocircuito con los marxistas, digamos, ¿no? No va a ser que vas a romper la pobreza por vía de solamente de la redistribución de lo existente, sino a la par tienes que generar riqueza. Y probablemente la China, con todo lo que le puedas cuestionar, sí lo ha hecho. ¿Qué le puedes cuestionar a la China? Es pues que es un método autoritario, ¿no es cierto? Y complicado de aceptar. Probablemente a la cultura oriental no le venga mal, porque los orientales tienden son contemplativos, ¿no? Son más resistentes y demás, y bueno, ellos de repente lo resistan, pero de repente nuestra cultura no. Pero ahora voy al miedo. Mira, eso es una anécdota. Hace poco recibí una noticia triste, ¿no? Uno de mis profesores del doctorado, Ludolfo Paramio, muy reputado allá en España, falleció. Oh, Y en una de sus clases, bueno, hay que rendir el homenaje por lo bueno. Ya a todos nos vamos a ir, pero lo que él me dejó fue muchas cosas. Pero una cosa fue esta. Y hablo, y hasta ahora no recuerdo mis apuntes, hizo mención a un autor eclesiástico, tipo Santo Tomás de Aquino y demás, que dijo esta frase. No dijo eso el motor de la historia, pero dijo, la gente hace lo que hace más por miedo que por otra cosa. Entonces eso yo lo llevé al plano más especulativo y quise golpear un poco para que la gente piense. En realidad, ¿por qué yo decido? Por miedo. Creo que básicamente. Si yo decido cambiar de trabajo es probablemente que tenga miedo de que pierda el trabajo actual nicho de mercado. Por ejemplo, entonces voy a cambiar, eso me va a estimular a cambiar, ¿no?
Y las sociedades cambian también por miedo, porque hay una guerra en Ucrania, digamos, ¿no? Es decir, se mueve mucha plata, el mundo ha cambiado y hay un montón de cosas que están ahí de por medio, probablemente por miedo. Miedo a perder espacios políticos, los ucranianos miedo a perder su patria, los rusos probablemente miedo a perder la hegemonía. Es un juego de miedos, en el fondo, fondo. Aunque, por supuesto, esta afirmación también puede ser Es perfectamente debatible. cuestionada. Lo importante es de que te haga pensar, que alguien se anime a salir de la caja, a pensar fuera de la caja, para mover un poco la cesera, ¿no? Y que la gente deje de solo pensar en clave unidimensional, ¿no? Eso justamente también me lleva a otro de tus microensayos, donde en realidad en este momento, en estas charlas, es donde se empieza a cuestionar todo. Y ahí tú empiezas a pensar, la verdad en realidad no es algo absoluto, depende que sea verdad o mentira, o cuán verdad sea, desde qué ángulo lo veas, ¿no? Por ende, entonces, nada es 100% bueno ni nada es 100% malo, dependiendo cómo lo veas. Y ahí justamente me hace recuerdo a otro microensayo que tenías, que es La banalidad del mal. Y ahí tomas justamente la película del Joker, que es una película buenaza. Genial. Joker, ¿era malo? No era malo. Depende. Ahí te das cuenta, ¿no? O Eichmann, que fue el burócrata nazi, entre comillas, del ejército nazi, sobre el cual basa Hannah Arendt su ensayo, La banalidad del mal. En realidad, el artículo, la columna esa, el microensayo ahora, Sí. titula Los buenos malos, Exacto. ¿no? Los buenos malos. Y más abajo hago alusión al maravilloso texto de Hannah Arendt, ¿no? Donde pretende explicar aquello y donde pretende poner límites morales, es decir, obediencia debida y demás, porque Eichmann en el juicio que se le hizo él alegaba eso. Yo era un subordinado y tenía que obedecer a los que me mandaban, que jerárquicamente estaban por encima de mí. Si no, pues me arriesgaba a una corte marcial o que me fusilen, ¿no? Yo lo hice en ese marco, por lo tanto soy inocente. Y ahí dice Hannah Arendt, no, hay un límite moral, ¿no? Hay una cosa que es claramente mala y que por mucho que te ordenen hacerlo, no debes hacerlo. Claro, es fácil hablar, ¿no? Hay que ponerse, por ejemplo, ahora funcionarios públicos que para mantener el cargo, por necesidad, justifican cosas que tienen que hacer porque se les manda desde arriba. Ahora es fácil criticar, oh, qué mal. Yo creo que hay que ponerse en el lugar de esa persona también, ¿no? Entonces, nada es del todo bueno o malo. No es tanto que no haya verdad, ¿no? Porque la verdad es un concepto más bien sí consensual. Tienes toda la razón. Pero hay una realidad. Y cuando hacemos ciencia, primero debemos partir del hecho de que sí, tenemos muchos límites y muchas taras de inicio. Tienes tus ideologías, tus miedos que seguramente van a contaminar el proceso de investigación, por decirlo de alguna manera. Pero hay una cosa que nunca debes dejar de hacer, de tener una pretensión honesta de objetividad. Lo mejor que se pueda. ¿Y qué es lo que te va a ayudar a ello? El método. Porque el método te pone, pues, en línea, ¿no es cierto? Porque cuando eres muy posmoderno y dices, yo, mi método es lo que salga, estás a expensas de tus taras, estás a expensas de tus herencias. Y el método te pone en línea. Te dice, momentito, te estás saliendo de la rigurosidad del método. Por lo tanto, te estás yendo por tus elucubraciones personales. Volve al camino. Es por eso que se resisten los de las ciencias sociales al método. Porque el método les quita, entre comillas, la libertad de hacer lo que les dé la gana y de llegar a conclusiones según sus propias posturas, sus sesgos de confirmación. Y eso no es bueno. Claro, en el caso del paradigma positivista, no hay mucho problema ahí, ¿no? Porque en realidad los métodos de laboratorio te pueden decir si estás en lo correcto o no, si tu hipótesis es correcta, pero dentro del marco positivista. El problema pasa cuando ya sales de eso, cuando ya estás en las ramas sociales, por ejemplo. Entonces, yo pienso que en realidad en tu rama no hay verdades absolutas, ¿no? Porque desde el comienzo, desde nuestro nacimiento, ya estamos sesgados
por los valores éticos y morales que nos imponen, que los ponemos como verdades absolutas, ¿no? Como todos los estándares de nuestra sociedad, pero puede que en otro contexto no sean así. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, nunca va a haber una objetividad 100% objetiva, valga la redundancia, ¿verdad? Por eso mismo ha nacido el método, creo yo, ¿no? Para mí, el método científico es el mejor intento del ser humano de vencer todo eso que has descrito. Uno no nace pues tabula rasa, ¿no? Bueno, sí nace tabula rasa, probablemente en términos ideológicos, pero se forma, tiene un ambiente y va a ir adquiriendo taras, posicionamientos, sesgos y todo lo que nos hace humanos finalmente, ¿no? Pero si nos quedamos ahí, la cosa puede ser caótica. Entonces nos hemos inventado el método. ¿Para qué? Para autocontrolarnos. Es decir, esto es una investigación científica porque sigue un método que pretende en alguna medida o en la medida de lo posible tratar de que esos contaminantes, ¿no es cierto?, no lleguen al extremo de que esto sea un caos completo, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso es lo que se hace, son intentos y una objetividad pura, robótica, al menos en el plano de las ciencias sociales, obviamente no la vas a obtener, ¿no es cierto? Pero sí Exacto. Tienes que ser honesto. Es decir, yo voy a estudiar, por ejemplo, el derecho, que es mi área, o la ciencia política, que es mi área, tratando en la medida de lo posible de ser lo más objetivo, honestamente objetivo. Y no como del otro lado, ¿no? Decir, ya, nada de esto sirve y yo voy a hacer lo que me dé la gana y voy a llegar a confirmar lo que siempre he pensado. Entonces ya no haces ciencia, haces activismo. Exactamente. Así es. Hablando de tecnología ahora, en un podcast pasado con también un amigo que se llama Iván Ramos, un gran saludo, me dijo una frase que igual me impactó mucho, ¿no? Que puede haber tecnología, puede haber inteligencia artificial, pero el hombre va a seguir llorando como el neandertal. Tú justamente tienes un microensayo donde te imaginas un mundo en el año 2050, ¿no? Donde ya todos estamos bien tecnologizados. ¿Podrías describirme un poco ese mundo que tú te imaginabas? Eso se basó, por lo menos en el estilo, ¿no es cierto?, en los textos de Isaac Asimov, básicamente. ¿Ya? Me encanta, yo creo que aquello que es ciencia ficción en realidad son elucubraciones de gente inteligente que tienen un cierto sentido, ¿no? Porque hay una cadena de acciones pasadas que parecen delinear un rumbo que nos va a llevar en el futuro a algo más o menos, que te diría, predecible. Obviamente con riesgo a equivocarte, ¿no? Y es también una parodia en el fondo, ¿no? Porque si te das cuenta, el eje ahí es el clivaje de género, el eje central, ¿no? Y la pregunta que yo me hice en el fondo, dije, a ver, ¿cómo nos vamos a llevar bien hombres y mujeres? ¿No? En el año 2050. No, de aquí en adelante, porque también hago alusiones en algún momento, luego atrás de la Gran Guerra, porque es medio literario el asunto, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De que hay buses seguros para mujeres, digamos, en el Metro de México, por decirte algo, ¿no? O que hay espacios seguros en las oficinas y separan hombres de mujeres, o que si hay cámaras en todo lado. Pareciera que las relaciones están, en cierta medida, criminalizando, es decir, se las ve ya con desconfianza. Y esa desconfianza también está llegando a los hombres, increíblemente, porque ya no queremos estar muy cerca de ellas, porque puedo decir algo, de repente en broma o no, se malentiende y voy a ser acusado de acoso, digamos, ¿no es cierto? Y más allá de ello, que seguramente mis amigas van a cuestionarlo, tengo muchas amigas feministas, no, las adoro, no hay problema, creo en mucho de lo que ellas preconizan, pero a veces llevado esto al extremo puede llegar a eso, de que esa confluencia entre géneros sea tan peligrosa o sea tomada por peligrosa que hay que volver a lo de antes, colegios de hombres, colegios de mujeres. Venus y Marte, porque si te has dado cuenta en esa columna digo, finalmente decidimos separarnos y como la tecnología no los permitía y vamos a dejar este planeta y que se cuela algo de ecología, que ya está ayer muy hecho pelota y tenemos que irnos de aquí, ¿no es cierto? Las mujeres se van a ir a Venus y los hombres se van a ir a Marte y pare de contar y aquí ya no va a haber problemas. Pero eso también es pues ingenuo.
Finalmente somos humanos. El Iván Ramos creo que tenía ahí razón, ¿no? Y eso me hace recordar uno de los libros que me ha cambiado la vida. Se llama The Naked Ape, el simio desnudo, no el mono, ape es simio, ¿no? De Desmond Morris, que es un estudio etológico del humano. El humano no visto como un animal racional, sino el humano visto como animal, tal cual, ¿no? Si recuerdas, se le atribuye a Aristóteles, si no me equivoco, que el humano es un animal racional, ¿vale? Así que es un animal que tiene algo de razón, pero es un animal. Y entonces Desmond Morris dijo, bueno, yo voy a estudiar el humano como animal. Y nos estudia como primates. Y gran parte de lo que él estudia, no todo, por supuesto, porque él también tiene sus sesgos, llevaba a esa conclusión de que no hay tanta razón como queremos creer, como queremos creernos, ¿no es cierto? No somos tan racionales, sino que gran parte de las decisiones que tomamos son emocionales. Y creo que se va confirmando con esto de la política de las emociones y demás cosas a día de hoy, ¿no? Volvemos nomás a ser lo que somos. Y eso no es malo ni bueno, es lo que somos. Y para quererte tienes que aceptarte como eres. Si entras a un humanismo exagerado, nos vas a llevar al plano de dioses. De hecho, el cristianismo hace eso, ¿no? Hijo de Dios. Y el hijo de Dios es un semidios. Hércules, ¿no? Hijo de un dios y de una humana, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre cuando te crees hijo de Dios? Te sientes por encima de todo lo que está en la tierra y tienes el derecho de abusar lo que hay en ella, inclusive abusar de tus congéneres o finalmente abusar de ti mismo, ¿no? Ese es algo interesante. Hay muchos sociólogos, pedagogos, inclusive expertos en ciencias de la educación, que hacen una crítica a la educación hasta ahora, en el sentido de que nos han enseñado a controlar la electricidad, a controlar el fuego, a controlar el agua, a crear cosas, ¿no? A hacer muchas cosas con biotecnología. Pero desde cierto punto de vista, implícitamente, no nos lo dicen en la universidad, pero desde cierto punto de vista nos enseñan subconscientemente a que el humano está por encima de la naturaleza, de que el humano puede hacer lo que le plazca con la naturaleza. Y más bien ellos se ponen a pensar y refutan eso y dicen, esto debería cambiar. El humano es parte de la naturaleza. Entonces, está muy bien en la revolución industrial, en la primera, en la segunda, nos ha ayudado mucho todo, pero estamos contaminando mucho ahora. La capa de ozono está trizas, se están deshielando los polos, ¿no? Entonces, ¿el humano está fuera de la naturaleza? Creo que no, el humano está aquí, ¿no? Entonces, justamente ahí nacen nuevos paradigmas en el campo humanista, sobre todo, de cómo enseñar, ¿no? Yo pienso que aquí en Sucre y en Bolivia, en realidad, nos hemos quedado con el paradigma constructivista en cuanto a la educación, que tal vez estaba de moda y era un boom en los años 90. Tal vez porque en los años 90 se han creado los primeros diplomados en educación superior aquí. No te olvides que es un requisito tener un diplomado en educación superior o una maestría en educación superior para ser docente universitario en una universidad estatal, al menos, ¿no? Entonces me cuentan algunos docentes, algunos colegas ahora que he tenido que los primeros profesores de estos diplomados han sido profesores cubanos. Entonces, no había la virtualidad desde ese tiempo. En los años 90, según estadísticas, 2 de cada 10 bolivianos tenían acceso por lo menos una vez a la semana a computadoras. Entonces, si tú en los años 90 tenías acceso a alguna computadora, eras parte del 20% de los privilegiados. Entonces, estos profesores cubanos vinieron a dar clases presenciales. Se les apagó todo, estadía y demás para enseñarnos un paradigma que estaba de moda y que es el constructivista. ¿Tú crees que sigue siendo válido ahora o tiene que cambiar? Hay muchos que dicen que hay ciertas corrientes del humanismo que en realidad son muy aplicables frente a este contexto donde el medio ambiente está cada vez más y más destruido, que podríamos entrar a ciertas corrientes humanistas emergentes.
Yo soy más radical, creo en eso, ¿no? Creo que el mismo concepto de educación, en esa relación del que sabe frente al que no sabe para enseñarle, está ahora en entredicho ya, precisamente producto de esa infoxicación de la que hablas. Antes, cuando tu profesor te dijo, este es el único libro que hay en Sucre, ¿qué es lo que te estaba queriendo decir? Yo tengo el monopolio del conocimiento porque soy el que tiene el fuego, digamos, ¿no? El que tiene el poder, ¿cierto? Eso te estaba queriendo decir y era en parte cierto. En parte era cierto, era algo materialmente real. Si vos querías acceder al conocimiento que tiene ese libro, tenías que pasar por el dueño, digamos, ¿no? Y a punto. Ahora eso ha quedado totalmente desbaratado porque el conocimiento se ha democratizado. Por ende, ya no hay el profesor que tiene el monopolio del conocimiento frente al que no lo tiene. ¿De qué es lo que tiene monopolio el profesor a día de hoy, el educador? Probablemente de la autoridad, que viene de algo institucional, ya, muy bien, eso lo podemos mantener, y que le permite algo muy importante. Por un periodo cortito, si es que tiene suerte, el monopolio de la atención de esos alumnos. Y unos alumnos que, claro, vas a estar enseñando una cosa y ellos en su celular van a estar consultando otras y te van a cuestionar. Y ya no vas a poder contra eso. Porque no es el alumno el que te cuestiona. Todo el acervo del conocimiento humano concentrado en ese celular es el que te está cuestionando, ¿no? Y el alumno es un portavoz de lo que lee en el celular. Entonces no vas a poder contra eso. Ya no tienes el monopolio del conocimiento seguro. Por ende, ¿cuál va a ser tu rol? Ya no hay aquí constructivismos ni nada, sino un facilitador del autoaprendizaje. Parece que vamos a ir por ahí. Y ahí ya no hay paradigmas, si te das cuenta. Vas a tener que devolver el poder que antes tuviste como profesor, ese monopolio del conocimiento, al propio alumno. Y le vas a tener que enseñar a separar la paja del trigo, claro, que eso es algo que no hacemos, porque para enseñarles a separar la paja del trigo tienes que tener un pensamiento crítico, pero muy agudo, tienes que saber mucho de lógica, mucho de argumentación no formal, volver al principio, por eso en uno de los artículos escribo al final, no me acuerdo en cuál, y digo algo así, como rehumanizar al humano. Exactamente. ¿No ve? ¿Y en qué sentido lo digo? En devolverle esas cualidades humanas que no van a ser sustituidas por las máquinas. Ya, pensamiento crítico complejo, quizás creatividad. Y bueno, quizás a la larga vamos a dejar, como dice Harari, de ser humanos, ¿no? Probablemente. Vamos a ser otra especie, que ese es el principal riesgo, según él, que tenemos, ya que los que tengan dinero, los que estén en el primer mundo, probablemente van a implantar un chip costosísimo, prohibitivo, que los va a volver súper inteligentes. O cambios genéticos, porque ahora, con lo que decías, el humanismo antropocéntrico es el del que hablabas, de que pone al humano en el centro del mundo y tiene dos vertientes. La cristiana que dice, sí, está en el centro del mundo porque somos hijos de Dios, somos semidioses, estamos por encima. Y la otra teoría laica que te dice, somos humanos y ya, derechos humanos por el hecho de que soy humano y tengo más derechos que el resto. Y eso te da autorización para usar y abusar de todo, pues porque estás por encima, como lo habías dicho, ¿no? Creo que todo eso va a ir cambiando. No sé si tan rápido, por eso te decía también, todo el impacto tecnológico hay que medirlo de acuerdo a tu realidad. No es el mismo el impacto tecnológico actual que se tenga en Nueva York o en París al que se va a tener en una escuela rural de Chuquisaca. Definitivamente. ¿No? Y lo triste es de que estamos bebiendo esos debates tan ricos, esos debates teóricos actuales, tecnología y todo lo que viene, en lo que llamaríamos, no sé si cuarta o quinta revolución industrial, ¿no es cierto? Donde ya no se va a cambiar solo la naturaleza material, no vas a convertir el movimiento del agua en electricidad, porque eso corresponde a lo antiguo. Lo que vas a cambiar son cerebros. Con la nanotecnología vas a hacer maravillas en el cuerpo humano, vas a generar superhumanos. Eso está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Pero a eso van a tener acceso los de allá. Había Ulrich Beck, un teórico antiguito ya de la globalización, decía, los que están in y los que están out. Ahorita estamos out. Estamos peleando para que algunos de nosotros entren. Y dice Harari ahí en la introducción del microensayo ese,
hay un tren que está por partir, dice algo más o menos así, ¿no? El tren de la modernidad, de esta nueva modernidad. Aquellos que tengan un pasaje para este tren irán hacia las estrellas y los que no quedarán permanentemente y para siempre fuera. Y eso me hace recordar los capítulos de, no sé si has conocido el Capitán Futuro. Sí, sí. Hay un capítulo, o creo una serie de capítulos, un episodio, no sé cómo llamarte, donde llega a un planeta, el Capitán Futuro, en el que los humanos se vuelven simios. Y es más o menos también la idea del planeta de los simios, ¿no es cierto? De la película, ¿no? Que va a haber dos tipos de humanos. El Capitán Futuro, que va a venir todo tecnológico y demás, y sus congéneres que se quedaron en ese planeta, que involucionaron. ¿Estás in o estás out? ¿Vas a ser ese grupo de humanos involucionados a simios o vas a ser el Capitán Futuro? Incluso como país y como sociedad, ¿no? Hablo como país y sociedad, es decir, cómo nosotros vamos a entrar a ese mundo o definitivamente no vamos a poder hacerlo. Sí, así es. Definitivamente la tecnología tiene una variable de proporcionalidad directa con el progreso y desarrollo de los pueblos, sin lugar a dudas, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Pero en lo que tú decías, justamente en esta parte de la infoxicación, que ahora tenemos tanta información, el profesor va a jugar un papel fundamental, ¿no? Enseñarle al estudiante qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿no? Qué cosa es conocimiento válido y qué cosa no. Porque ahora cualquiera puede escribir, cualquiera puede subir un video a YouTube, a TikTok, por ejemplo. Entonces, hay muchos que piensan, y comparto esto, de que si bien el constructivismo te decía que el estudiante ahora es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, ahora en realidad se tendría que decir que la interacción, ninguno de ellos, ni el docente ni el estudiante son el centro, sino el centro es la interacción entre el docente y el estudiante a un nivel un poco más plano y lineal y no tan jerárquico, ¿no? ¿Qué dices tú de eso? ¿Compartes, tal vez? Claro, es obvio, ¿no? Cuando admiraba las clases de mi profesor Gabriel Peláez, por ejemplo, lo admiraba y yo era relativamente un buen alumno, sabía bastante de eso, lo estudiaba, ¿no? Pero él lo planteaba de una manera en la que tenía mi respeto intelectual, por supuesto, ¿no? A día de hoy eso se ha quebrado. Se ha quebrado por dos cosas, porque además los profesores también hemos perdido calidad, nos hemos quedado, ¿no? Y eso es complicado. A eso súmale este tema, ¿no? El tecnológico, el hecho de que ese conocimiento que antes era tu monopolio, podías inclusive emplearlo mintiendo, ¿no es cierto? O haciendo creer que sabías y no lo sabías, porque finalmente lo que querías era pasar la clase. Y no tenían dónde contrastar. Ahora sí tienen dónde contrastarlo, tienen el celular y te cuestionan y me hacen sufrir a mí en clases ahora, ¿no? Mucho más que antes. Y eso es bueno porque me obliga a andar estudiando. ¿Y sabes qué me ha obligado? Increíblemente, a asumir de que me equivoco. Porque muchas veces cuando hago un ejercicio de cálculo de beneficios sociales, enseñar eso, ¿no? Ya. Lo primero que me replican es, pero aquí hay un programa, una planilla parametrizada de Excel que ya lo saca. Usted mete los datos y le saca todo. Es verdad que eso existe, pero vos vas a defender esto en juicio y necesitas saber el por qué. ¿De dónde viene esto? ¿No es cierto? Y si simplemente sabes manejar un Excel, no vas a poder refutar nada en juicio, porque no vas a tener nada que decir, porque en realidad no sabes. Lo único que sabes es meter datos a un Excel y ya. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo te voy a enseñar el porqué de las cosas. Y bueno, aún en eso, y eso me ha llevado a una innovación interesante en mis exámenes, en una ocasión me equivoqué. En unos decimales, creo, una cosa así, bien, de un ejercicio que es de matemática muy simple, ¿no? Aritmética en realidad muy simple, y el alumno me lo hizo notar. Yo dije, qué capo. Luego me enteré de que sí había entrado a un programa o al ChatGPT, y claro, el ChatGPT fue el que identificó mi error. No importa. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora? Digo, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar? A partir del error. En cada examen yo tomo cuestionarios semanales en línea. Yo paso clases y tomo los exámenes presenciales, pero utilizo la plataforma para tomarles semanalmente un control de lectura, ¿no? Y les digo, en algunos casos va a haber una pregunta errada y ustedes no van a identificar la respuesta correcta. Quiero que identifiquen el error. Entonces, trato de enseñar a partir del error. Es una estrategia
que yo tomo para que aprendan y para, digamos, sortear un poquitito la arremetida tecnológica que me está poniendo en figurillas, ¿no? Y que probablemente a muchos profesores. ¿Cómo configuras, o sea, tu cuestionario para que identifiquen el error? Claro, ese es el punto, ¿no? Luego de que tomamos el examen, hay notas y empiezan los descontentos. Ya muy bien, en tal pregunta había un error, es correcto. Dígame cuál es y lo decimos y lo discutimos por el WhatsApp. Ah, muy bien. Lo discutimos por el WhatsApp, ¿no? Finalmente, sacrifico un poco del rigor. Digo, esta pregunta les voy a dar a todos por bien contestada. ¿Ya? Pero lo que quiero es que debatan y que me digan dónde está el error. Si ninguno me dicen dentro de los 20 minutos siguientes, todos van a tener por errada esa pregunta, por mucho que hayan acertado. Se ponen a pensar, interactúan, no todos también, no hay que ser ingenuos, sabes cómo es la universidad. Pero los que tienen interés, sí, finalmente alguien dice, sí, el error estaba aquí. Perfecto, ya está. ¿Qué he logrado con ello? Primero, con estas pruebas semanales, que tengan un cierto interés, así sea para meter chancho, porque yo sé que van a absolverlo leyendo. Pero si no tuvieran ese cuestionario, ni siquiera abrirían para eso el texto y se irían directamente al parcial, ¿no es cierto? Por lo menos mantenerlos calientes en la materia, en la asignatura, por lo menos que entren para meter chancho. Claro. Y sé que lo hacen, pero son pocos puntos y es una estrategia que te permite estimular a que lo hagan. Pero son cositas que pueden ser cuestionables. Alguien lo puede cuestionar, decir, estás dándoles algo muy fácil, pero deben entender de que esa no es la intención de un cuestionario de control de lectura, sino que lean. Que lean, simplemente lean, que abran el texto. Así sea para meter chancho. Porque lo contrario es que no lo van a abrir nunca. Y de repente van a hacer chancho en el parcial y van a pasar. Algo que tú hablas también, que en tu canal de YouTube, el Ciberobservador, es sobre el pensamiento crítico, que justamente yo también comparto. En realidad, hay ciertas habilidades que el nuevo profesional debería tener. Ahora yo pienso que se exige, al menos en el área de ingeniería, tal vez no tanto en derecho, porque en derecho varían las leyes entre Bolivia, Argentina, Chile, no sé, Estados Unidos. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de la carga impositiva entre Estados Unidos y Bolivia, que es totalmente diferente. Pero en el campo de la ingeniería, por ejemplo, se quiere ahora a un ingeniero world class, es decir, de clase mundial. Que tú puedas desarrollar un software o hacer un plano en arquitectura, en ingeniería civil, no sé, aquí o en la China o en Estados Unidos. Entonces, para eso necesitas ciertas cosas. Una es habilidades, no solamente trabajo en equipo. Antes decíamos, no, hagan grupos para incentivarles a trabajar en equipo. Ahora necesitas que te enseñen a trabajar con gente de diferente cultura. Necesitas trabajo en equipos interculturales, por ejemplo. ¿No? Me ha tocado trabajar con gente de Bangladesh. Es gente que no entiende un chiste que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? Te tienes que disculpar. Uno, eso, ¿no? Otro, el pensamiento computacional. Tratar de o entender todos los datos que ves en tu contexto y sacar conclusiones y conclusiones válidas y que te van a servir, ¿no? Me impresionó mucho, por ejemplo, cómo en una entrevista el Loco Abreu, el famoso delantero de Uruguay, que metió el penal en esa Copa Mundial que les causó mucha alegría a los uruguayos, cuando le preguntaron, ¿y por qué has tirado de esa forma, pateo de esa forma, ¿no? Eres un loco, porque él pateó suavito y con comba al centro. Y él dijo, bueno, es que lo que pasa es de que yo he visto a dónde se lanzaba ese arquero, yo lo he estudiado en sus últimos penales, ¿no? Pero no en sus últimos 5 o 6 penales, en todos los penales, por lo menos televisados. Y yo sabía que había tanto porcentaje donde él se tiraba a la izquierda, a la derecha y casi nunca se quedaba al centro. Él es un futbolista, pero tiene un pensamiento computacional bárbaro. Entonces, eso te da la diferencia, como profesional o no, en cualquier rama que estés. Y el otro, justamente, es el pensamiento crítico que todos deberíamos tener. ¿Qué es el pensamiento crítico?
Bueno, es difícil definirlo, ¿no? Pero volviendo a lo del Abreu, en realidad él ha jugado a probabilidades, ¿no? Exactamente. Ha jugado a probabilidades y eso es algo de lo que yo preferiría entrar por la vertiente más, digamos, conocida, que es lo que llamamos sentido común, ¿no? Pero es de sentido común, algo que es muy lógico. Ahora hay sentidos comunes muy culturalizados, como el hecho del humor, por ejemplo, ¿no? Cuando hice la presentación en la OMSA del libro, que fue muy bonita, fue online, el Vladi Torres me hizo ese cuestionamiento, un saludo alta a propósito, el de La Paz, y me dijo, oye, buena tu columna, la de la sátira política, pero muy occidentalista, ¿no? Porque yo hice una crítica, y no hice una crítica, sino tomé un ejemplo, el tema de Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Y la revista con el tiroteo y demás por unas caricaturas de Mahoma. Yo dije entonces, yo lo que intentaba decir es que el sentido, la tolerancia a la sátira política es un indicador de buena salud democrática. En la medida que haya menos tolerancia a esos ácidos chistes políticos, entonces estarás más cerca al autoritarismo, ¿no? Porque los gobernantes estarán menos tolerantes o de repente muy hipersensibilizados ante el cuestionamiento popular. Y no debería ser así, pero bueno. Y ese es un punto interesante. Entonces, el sentido común general. Por ejemplo, cuando tendrías que trabajar en contextos interculturales, lo primero que yo haría es buscar un idioma común, ¿sí? Algo que nos una. No me refiero a un idioma, a una lengua común, sino me refiero a, ¿cómo te diría? Elementos comunes. Metafóricamente hablando, eres de Bangladesh, hablas otro idioma, tienes otro sentido del humor, adoras a otros dioses, tienes otra forma de llevar tus relaciones de pareja, tus familias funcionan de manera diferente a la mía, pero los dos compartimos algo. Por ejemplo, el método científico. ¿Sí? Más allá de todas esas diferencias culturales, los dos somos científicos y el idioma que nos une es metodológico. Y así podrías comenzar un equipo de trabajo eficiente, ¿no es cierto? Porque hay corrientes que dicen que trabajar en equipo es empatía, que aquí, que allá. Está bien, eso es importante. Pero lo central, el nudo grueso es que los resultados salgan bien. Más allá de que sea un bonito equipo y que todos se quieran. Yo soy empresario y quiero trabajar con un equipo que tenga resultados, sin por ello hacer que su clima laboral sea horrible, por supuesto. Lo que tengo que identificar es ese idioma común. Para mí es el método, porque ambos son, el de Bangladesh, el de Estados Unidos, el boliviano, creo que comparten algo, que es el método. Yo partiría por ahí. Y el método básicamente es un resultado del pensamiento lógico, matemático y crítico, ¿no es cierto? Y donde más yo creo que tengo más expertise es en la lógica no formal, la argumentación, ¿no es cierto? Donde llegas a conclusiones en base a dos criterios que van a ser tu argumento fuerte. Validez, lo formal, y solidez, lo real o la veracidad de las premisas de tu argumento. Así logras construir un argumento fuerte, tanto válido, formalmente válido, como materialmente sólido en cuanto a la veracidad de las premisas. Y ese lindo argumento que es fuerte va a permitir que otro te cuestione, pero te cuestione con otro argumento igual de fuerte. Y así el conocimiento va mejorando, digamos, ¿no? Eso es para mí el pensamiento crítico. Es ser cuestionador y es ser, si quieres, moderadamente escéptico. Que no todo lo que brilla es oro, que puede serlo, no lo descartas, pero puede haber un espacio de que no lo sea. Y tienes que estar atento y tener las herramientas para identificar ese elemento y, bueno, separar la paja del trigo, que es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Por lo tanto, yo no le enseñaría qué es lo bueno o malo, sino la manera de discernir entre lo bueno y lo malo. Creo que es un punto importante en el pensamiento crítico. Hay una crítica justamente, bueno, primero hay una pregunta, si se puede enseñar pensamiento crítico, si tiene que ser una materia en la universidad, pensamiento crítico 1, digamos, o si tiene que ser algo transversal a todas las materias, ¿no? Yo parto de que tiene que ser algo transversal. Segundo, hay otra crítica también a la enseñanza del pensamiento crítico,
que es de que no se enseña el pensamiento crítico como praxis. Es decir, los docentes piensan que están enseñando a que los estudiantes tengan pensamiento crítico, pero incluso ellos les están diciendo que esto está bien y esto está mal y y no les están impulsando a ellos que se den cuenta. Es decir, que lo practiquen, ¿no? Al final de cuentas estamos llegando a lo mismo. Decir, este viejo que está aquí adelante tiene razón, entonces es esto, digamos, para que me ponga 100, pero no les estamos empujando. Entonces ahí justamente juega mucho la creatividad del docente para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se enseñe eso, ¿no? El pensamiento crítico como praxis, ¿verdad? Yo echaría mano de estudios de caso, digamos, ¿no? También. Casos hipotéticos. Y hay que saber, digamos, mezclar con mesura cuestiones que parecen no tener relación. Yo, por ejemplo, tomo la ética como un elemento, no determinante, pero que puede coadyuvar en determinados casos al pensamiento crítico. ¿Y para qué uno tiene que pensar críticamente? Para tomar buenas decisiones o las mejores decisiones dentro del marco de lo posible. ¿No es cierto? Porque nunca vas a tomar la decisión perfecta, pero puedes tomar la mejor decisión dentro de las circunstancias, ¿no es cierto? Y eso no es tan fácil. Y la mayor parte de las situaciones que se te presentan en la vida son falaces. Parecen ser ciertas, parecen ser correctas, tienen un bonito constructo discursivo, pero cuando desmenuzas la cosa, le haces un examen de validez por un lado y un examen de solidez por el otro, te vas dando cuenta que tienen perforaciones. Y que si bien no están del todo mal, porque no todo en la vida es malo o totalmente malo, pueden ser perfectibles. Siempre en la idea de mejorar, ¿no es cierto? Y eso te va a ayudar. Inclusive hasta para tomar decisiones personales tan importantes como si me voy a casar o no me voy a casar, o con quién lo voy a hacer y demás. Si bien el romance está de por medio y a veces te enceguece, ¿no es cierto? No estaría de más una manito ahí de pensamiento crítico, ¿no? De hacer las preguntas correctas y lanzar hipotéticamente probables respuestas, siempre en el marco de la idea de que puedes estar equivocado, ¿no? Y de que puedes mejorarlo. Y eso es importante para un programador, para un ingeniero, para un médico, para un abogado y para cualquier persona afuera, ¿no? Todos te lo van a agradecer. Ahora, ¿cómo lo vas a enseñar? Yo pienso que en la escuela. Yo pienso que eso es para niños. Sí. Porque ahí estás formando el mapa neuronal, digamos, en cierto momento duro en el cerebro de los pequeños. Y cuando les enseñes la manera de que ellos elaboren sus mapas para discurrir por la vida, la manera, no te estoy diciendo el mapa, no le vas a vender un mapa, sino la manera en la que ellos van a estructurar sus propios mapas, es en ese momento. Y creo que la escuela, digamos, quizás hasta primero medio, no sé cómo es ahora en secundaria, ¿no es cierto? Hasta ese momento. Porque luego me he dado cuenta cuando asesoro tesis doctorales, porque como tengo el grado, asesoro tesis doctorales también a ese nivel, y ya pues el producto que me llega está defectuoso por completo, ¿no? Esa persona ya no va a poder pensar críticamente porque no ha generado esos mapas neuronales que se generan en la infancia inclusive, ¿no? Y nadie se dio a la tarea de hacerlo porque todavía lo hacemos, en un sistema educativo repetitivo. Exacto. ¿No? De el saber hacer lo que siempre se ha hecho, lo que está probado, y no se cuestiona. Y la tesis es cuestionar, porque te preguntas, y el que se pregunta, primero, es un tipo valiente, o una persona, una tipa, para no entrar en sesgos de género, valiente porque asume lo más doloroso para una persona, asume ignorancia, ¿no? Para conocer, primero tienes que no conocer, porque si lo conoces o crees que conoces, bueno, ya nada tiene sentido, ¿no? Asumes que no conoces y por eso te preguntas. Y el arte de hacer las preguntas correctas es parte del pensamiento crítico. El arte de construir argumentos hipotéticos para responder a esa pregunta es parte del pensamiento crítico. El arte de evaluar decisiones propias o de otros es parte del pensamiento crítico. Siempre dentro del marco de la mesura y con un fuerte componente lógico-matemático. Ahí está lo lógico-matemático, que a veces se confunde en la escuela con saber sumar.
No, es una manera de pensar, ¿no es cierto? Que trasvasa, no te olvides que la música finalmente es matemática, es Exacto. algorítmica, la propia música. El lenguaje es algorítmico, son signos. Así como hay un lenguaje formal, unos y ceros, el lenguaje binario, hay lenguaje no formal. Y Querido Iván, ha sido un gusto charlar contigo. Hemos charlado de mucho. Me ha encantado esta charla. Hemos charlado del pensamiento crítico, hemos charlado de cosas tan importantes como la cibersociedad, la infoxicación, el antiintelectualismo que está de moda. una cosa quedó pendiente de la cibersociedad, ¿no? Esa relación que hay entre ahora, a día de hoy, entre tecnología y democracia, por ejemplo, Ah, interesante, a ¿no? ver. El ciberciudadano, digamos, ¿no? Cómo se está recuperando la individualidad quizás deformada porque estamos en etapas iniciales. No puedes exigir perfección, por eso es un poco risible ver que todo está mal para mucha gente, ¿no? Estamos en una etapa inicial. Entonces hay un ciberciudadano actual que ha vuelto a su individualidad inicial, ¿sí? Porque ahora ya los mecanismos de intermediación política, vale decir, entre el mandante y el mandatario, el soberano, que es el pueblo, y la transmisión y la conversión del poder soberano gelatinoso en poder público concentrado, ya no parte por el partido solamente, ¿no? Es decir, la agregación de demandas, la agregación de preferencias, ya no va porque soy de un partido o de otro. Eso se va generando en comunidades virtuales, básicamente. Obviamente deformadas. No te olvides que estamos en pañales en esta etapa, obviamente deformadas, con cámaras de eco, sí, pero en ese sentido quiero ser optimista. Quiero serlo. Aquí es una decisión ya no científica, ¿no? Estamos en el plano de las emociones y en el plano de, digamos, los sueños, las utopías. Muchos dicen que esto es el inicio del fin, de que el humano va a dejar de ser humano porque ya está tan tonto que el celular lo ha embrutecido de tal manera que es irreversible. Me parece una exageración que no aguanta el más mínimo examen ni de validez ni de solidez, ¿no? Son reacciones, digamos, de una generación que no está pudiendo entrar a este otro ámbito y que reacciona con violencia ante ello. Pero creo que positivamente hablando y con un sistema educativo medianamente consciente de esta realidad, las cosas pueden ir cambiando y la democracia también puede ir mejorando, como también puede ir a peor, ¿no? Como el caso de las dictaduras tecnológicas, digamos, ¿no? Que es también un riesgo. Pero ese riesgo lo vas a sopesar en la medida de que seas consciente de que lo puedes convertir en una oportunidad. Es decir, en el clásico, la planificación estratégica, ¿no? Amenazas, tu matriz FODA. Una amenaza puede convertirse en una oportunidad, dependiendo de lo que puedas hacer entre medio, ¿no? Claro, yo pienso mucho que en este aspecto depende mucho de la libertad que tú tengas, ¿no? En un contexto como el de Estados Unidos, por ejemplo, no tomaremos el ejemplo de Bolivia, pero en el contexto como de Estados Unidos, el gobierno electrónico que rige te da la posibilidad de tú expresarte. El algoritmo en redes sociales, cuando tú haces o dices algo, te muestra a personas y a publicaciones con esas mismas tendencias, esos mismos gustos, ¿no? Entonces tú puedes armar comunidad. También tiene su lado malo y su lado peligroso, en el sentido de que puedes llegar a pensar que todos piensan como tú, porque en las redes sociales tú ves eso, ¿no? Yo tengo un amigo que le gusta, por ejemplo, una determinada tendencia política y él dice, todos piensan así. Claro, porque el algoritmo te muestra, ¿no? Hay un experimento justamente que se ha hecho en Estados Unidos, muy peligroso, por cierto, donde han lanzado a redes sociales un arte, un meme, donde decían que en cierta empresa, en cierta cadena de pizzas, una pizzería, estaban haciendo cosas muy malas y lo hacían en su sótano. Entonces, alguien compartió ese meme, otro compartió el meme, otro, y de pronto a ciertas personas que habían compartido, que se habían detenido mucho a ver eso, solamente les salía eso, nada más, ¿no? Y al final no ha sido un meme, al final otro ha creado otro meme y ha creado otra noticia y demás, y
2 días después, 3 días después, 2 semanas después, había manifestaciones en esa pizzería. Pero nosotros no tenemos ni siquiera un sótano. ¿Qué está pasando, no? El algoritmo justamente les mostraba solamente eso a las personas, ¿no? Está hecho para eso el algoritmo en las redes sociales. Hace 2 días me he detenido a ver una canción de música cristiana porque me ha parecido muy bonita la voz de la señorita. Todo ese día me han aparecido noticias de Dios, canciones católicas y demás, ¿no? Es peligroso en ese campo, pero te puede ayudar a formar comunidad, ¿no? Y ahí justamente democratizas todo, ayuda a la democracia, pero por otro lado, el gobierno electrónico de China, por ejemplo, es un gobierno totalmente privativo. Tú entras y, quiero, no sé, quiero Facebook. No hay Facebook, aquí hay esta otra cosita, por favor, instálate, ¿no? El gobierno, se dice que el gobierno de China sabe dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Hay cámaras con inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, bueno, depende. Pero en nuestro caso, yo pienso que sí, en Bolivia ayuda y va a ayudar aún más a la democracia, ¿no? Podría ser, ¿no? Por eso el pensamiento crítico es importante. Llámeles como le llames, pensamiento lógico matemático, pensamiento crítico o simplemente sentido común. Porque cuando estás en una cámara de eco, en una tribu, que es lo mismo te ocurría también con las tribus analógicas, ¿te acuerdas? Tus grupos de amigos, donde se hacía correr un rumor y ese rumor casi que se hacía verdad, ¿no? O provocaban bullying porque se generaba un rumor sobre cierto compañero y bueno, ya, y no era cierto. Eso ahora se reproduce a nivel global, digamos, ¿no? Y se genera una posverdad y lo que yo llamo verdades por consenso, ¿ya? Porque todas las personas van a ver esa noticia, ese meme y acríticamente lo van a dar por cierto. Claro. Eso puedes cortar precisamente con lo más básico, lo que te enseñaba el papá bien temprano. Hijo, no metas tu mano al fuego. ¿Pero por qué, papi? ¿Por qué quema? ¿Pero acaso has probado? Hijo, no necesito probar, esto ya está probado. Mira, te muestro un video aquí, mira, este chico está metiendo y mira cómo ha quedado el dedo. Ya, pensamiento crítico básico. No, y ponle sentido común. No le pongas pensamiento crítico que suele ser rimbombante. Sentido común, pero un sentido común no culturalizado. Porque el sentido común culturalizado es el chico de Bangladesh, ¿no? Que tiene, o el Vladi cuando me hace alusión al humor oriental, digamos, ¿no? Eso es cultura. Y evidentemente ellos tienen unos códigos comunes, que no es pensamiento o que no es sentido común, sino es pensamiento común, cultura común, pero el sentido crítico, el sentido común como lo conocemos en lógica, es otro, ¿no? Cuestionar, pero cuestionar con sentido, Claro. ¿no? Y saber desentrañar, bueno, términos muy coloquiales, y ya te lo repito, separar la paja del trigo. Y eso es lo más difícil, ¿no? Peor a día de hoy. Cuando tengas gente que haga eso, por lo menos los gobernantes que sepan hacerlo, ¿no es cierto? Ya habremos avanzado bastante, o por lo menos, no te diré los gobernantes políticos, sino las élites, finalmente élites sociológicas. No creo que sea malo el término, porque hay grupos de personas que dirigen la sociedad, lo quieran o no. Son referentes, ¿no? Empresarios, por ejemplo, ¿ya? Increíblemente hay empresarios que no tienen sentido común. Pueden ser muy buenos para hacer plata, pero no son conscientes del rol de liderazgo que tienen en esa sociedad. Porque son líderes, o sea, la gente los ve, muchos chicos los admiran y tienen una responsabilidad social, inclusive en ese sentido. No solamente es dar dinero, sino es ser un ejemplo, ¿no es cierto? Y yo creo que así podríamos avanzar. Dale una mirada al microensayo si yo sé que es largo. Yo creo que hoy o mañana me entregan la versión. Eso me olvidé decirte. Son 2 ediciones, pues, de este libro ya. Y muchos de estos artículos han sido escritos, la mayor parte en 2019 y 2018. Y lo raro es, tan actuales parecen que fueron escritos ayer, ¿no es cierto? Es que, como te digo, son atemporales y han tratado de estructurarse bajo la idea de eso, sentido crítico. Sentido común, pues ahí lo que vas a ver, no hay citas a autores, uno que otro sí tal vez, pero tratar de pensar y razonar, y este es uno de los textos que más quiero. ¿Por qué? Porque ahí está mi pensamiento también. Normalmente cuando haces una investigación rigurosa, lo que ves son citas. Y el Iván, ¿qué dice aquí? Aquí dice Putnam, que dice esto, en tal página hay un montón de citas, ¿no?
Y 5 o 6 hojitas en la parte de conclusiones donde está lo que el Iván realmente piensa. Está muy bien porque es una forma de generar conocimiento formal, ¿no es cierto? Científico. Pero dice ahí bien clarito uno de los que me lo prologa el libro, un comentario, el Claudio Ferrufino. Es en el ensayo que es ambivalente entre la ciencia y la literatura, donde realmente puede estar la riqueza para llegar a la gente. Y si llegas a la gente, ayudas. O sea, con un buen mensaje, quiero decir. Y ahí no hay buenos mensajes, ¿ah? Y ni en todo lo que digo no hay buenos mensajes. Hay solamente formas en las que puedes interpretar una realidad. Una de las formas. Pueden haber 1000 más. Bienvenido, metele, criticame, haceme trapo. Para eso está. Pero pensa. Exacto, yo pienso que te hacen pensar. Esa es la idea. Puedes estar de acuerdo, puede que no estés de acuerdo, puede que te quedes con incógnitas, pero esos ensayos o microensayos que tú tienes realmente son muy interesantes para quedarse un momento pensando y decir, medio que sí, medio que no estoy de acuerdo o no, pero sí te hacen llegar a pensamiento crítico, como tú dices, ¿no? Es un buen ejercicio. Dale. Espero que tenga ese efecto, ¿no? Porque la gente lee muy poco. Y ese es otro de los elementos porque elegí la columna de prensa. Ya había escrito varias cosas antes, ¿no? Aburridísimas. Como federalismo judicial, descentralizar la justicia, relaciones intergubernamentales, que eso lo va a leer un grupo de especialistas con suerte, ¿no es cierto? Y pare de contar. Pero para el grupo, pues para la mayoría, que es bien perezosa ahora para leer, hay que admitirlo. Yo mismo soy perezosísimo ya, parte de los nuevos tiempos, y yo no estoy absorto, estoy ahí, ¿no? Me influye. Es escribir corto, pero no por ello desordenado, no por ello superficial y no por ello con liviandad, ¿no? No por ello cosas que no importen sin relevancia. Entonces, hay que aprender a escribir corto, pues. Y también en tu materia, en todas las disciplinas, hay que ir con los tiempos. Exacto, querido Iván. ¿De acuerdo? Me ha gustado mucho conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Espero que nos veamos más seguido en Sucre, en la misma ciudad vivimos, o en la universidad. No sé si quieres decir algo más antes de terminar el podcast. La verdad me divertí mucho. He charlado de muchas cosas contigo y que realmente me han servido y espero que les sirva y que sea entretenido para todos los que están viendo. No, mira, felicitarte, ¿no? Ya te decía a un principio, yo soy una persona no muy mediática, hago mis publicaciones ahí para contar, pero no salgo mucho, no es parte, no es que sea presumido, sino que soy tímido, así de claro y directo, ¿cierto? Pero creo que vale la pena venir a iniciativas como la tuya, porque, como te lo había dicho también antes, ahora hay que incidir en los jóvenes. Es decir, el cerebro de los adultos de 50 para arriba, y me incluyo yo también, hay que ser autocríticos, está como que definido. Es muy difícil ya cambiar aquello, ¿no? Pero sí puedes cambiar en los chicos. Entonces, ahí es donde está el valor de la universidad, de la escuela, del colegio y de los profesores formales y no formales, porque finalmente todos somos profesores, ¿no? Serás profesor de repente solamente de los 2 hijos que tienes, pero formas. Y si eres un buen formador, será el mejor legado que hagas, porque lo que escribas, y te lo digo con absoluta convicción, lo que escribas lo va a leer tu hermano, tu tío, tu amigo, probablemente con suerte, como están las cosas a día de hoy, y ahí va a quedar. Pero lo que enseñes va a quedarse por lo menos una generación más, que es la de tu alumno, ¿no? Y eso ya es mucha cosa. Y de repente tu alumno llega a ser presidente. ¿Por qué no? Y va a ser un tipo que de repente lo haga mejor que otros. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Muchas querido. gracias a vos. Un gran hombre. abrazo, amigos. Adiós.